Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8 de la mañana con 10 minutos. Estamos entrando al último tramo de nuestro espacio de noticias. La última hora de nuestro noticiero a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. El sector minero ha cuestionado una última decisión adoptada por la Corte Constitucional en el contexto del denominado caso Los Cedros. Ayer, doy lectura a una parte de un reporte de Diario El Comercio, de la periodista Diana Serrano. El sector productivo minero cuestionó ayer miércoles la sentencia emitida por la Corte Constitucional sobre las concesiones mineras en el bosque nuboso Los Cedros en Imbabura. El pasado 1 de diciembre la Corte reiteró una sentencia de la Corte Provincial de Imbabura que dejó sin efecto el registro ambiental del proyecto minero Río Magdalena. En la sentencia se decidió que las actividades que atentan contra los derechos de la naturaleza no deben realizarse dentro del ecosistema de Los Cedros. El fallo prohíbe la minería y todo tipo de actividades extractivas en el área protegida. También se determinó negar los permisos de agua y ambientales a las empresas mineras. Tomamos contacto de modo telemático con María Eulalia Silva. Ella es directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Minería. María Eulalia, qué gusto, bienvenida, muy buenos días. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela para conversar un poquito sobre las preocupaciones que tiene el sector que usted representa. ¿Cómo le va, María Eulalia? Bienvenida. Gracias, Fabricio. Buenos días Belkis y a toda la audiencia de Sonorama. Lo dictaminado por la Corte Constitucional el pasado 1 de diciembre no es grave, es gravísimo y no solamente afecta a la minería, no solamente es un tema del proyecto Río Magdalena, creo que es un tema de los ecuatorianos. La resolución de la Corte Constitucional desconoce permisos y licencias que fueron otorgadas en su momento cumpliendo toda la normativa vigente. Es decir, en esta resolución se cambian las reglas del juego. Eso genera una incertidumbre enorme. Todas las personas naturales y jurídicas nos sometemos a un ordenamiento, nos sometemos a una normativa. Y esa es justamente las reglas del juego con las que creemos estar contando. Pero si en una resolución la Corte Constitucional no solamente decide que esas reglas del juego que en su momento se aplicaron no son las que deben aplicarse, sino que además tienen que someterse, incluso podría ser hasta retroactivamente, pues realmente caemos en una zozobra y en una incertidumbre simplemente deja en jaque a este sector y que además es una grave alarma para los sectores productivos. María Eulalia, buenos días. Estamos hablando de que este fallo básicamente declara vulneración de derechos de la naturaleza. Revisando un poco una nota de Diario La Hora de hace algunos meses, precisamente da cuenta de la presencia de fauna y flora, alrededor de 226 especies que estarían en riesgo de extinción, sin contar con todo el tema de ríos y fuentes de agua que se verían perjudicados de alguna manera. Belkis, yo creo que su inquietud es sumamente interesante. A ver, quiero empezar puntualizando algo. Área protegida no es lo mismo que bosque protector, aunque la semántica nos juegue ahí una pasada o nos confunda. Área protegida es una zona especial en donde la Constitución del Estado prohíbe toda actividad extractiva. Área protegida. Más bien, bosque protector es una zona de amortiguamiento donde sí se permiten actividades de todo tipo. De hecho, en bosques protectores encontramos otras actividades, a veces ganadería, a veces agricultura, a veces incluso asentamientos humanos. El espíritu de esta resolución, consideramos nosotros, es un espíritu errado, porque lo que dice es: ante la posibilidad, se aplica un principio de precaución prohibiendo toda una actividad. Es decir, se tiene que, para evitar cualquier eventual impacto, se prohíbe toda una actividad. Y eso justamente es la razón de ser de una licencia ambiental. Una licencia ambiental para esta o cualquier industria lo que busca es
una actividad ordenada en ese territorio, una actividad programada en ese territorio, de tal manera que se pueda prever, controlar, mitigar, minimizar cualquier eventual impacto, pero no prohibirlo. Es decir, voy a poner un ejemplo que tal vez pueda ayudar a graficar lo que quiero decir. Supongamos, en una industria como la aeronáutica, hay un accidente viatorio lamentable. Se prohíbe toda la actividad porque hubo un accidente, ¿no? Entonces, obviamente, lo que se busca, y de hecho eso en todas las industrias, lo que se busca siempre es esto, es una actividad programada para que no sucedan cosas indeseables, pero no se prohíbe, por una parte. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que la minería industrial es la minería que más tecnología e innovación utiliza, de tal manera que justamente para mitigar cualquier eventual impacto, estas herramientas, para que el territorio no sea afectado. Entonces, lo que queremos decir es justamente eso: controlen, exijan, regulan, eleven el estándar, pero no prohíban una actividad que es una actividad lícita, que es una actividad que está pagando impuestos, que está generando empleo, que está generando alternativas de desarrollo y que se está sometiendo a licencias y normativas ambientales, ¿no? Pero por la idea de tal vez algún eventual impacto, no se puede prohibir toda una actividad y mucho menos se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de camino. Me pasan este dato que le comparto a nuestra invitada María Eulalia Silva, directora ejecutiva de la Cámara de Minería, que nos acompaña a esta hora. Me dicen que la reforma a la ley de minería incluye que el bosque protector es parte de las áreas protegidas. Eso está en el proyecto que se está elaborando en la Comisión de Biodiversidad, con base justamente, es un elemento que se está incorporando dentro del debate parlamentario, la interpretación última de la Corte Constitucional. Lo que pasa, me dicen, es que el Ministerio del Ambiente puede regular las áreas protegidas sin que sea ley, por eso presentaron conjuntamente ante la Corte Constitucional esta demanda. ¿Qué le parece a usted este detalle, María Eulalia? A ver, Fabricio, efectivamente la Comisión de Biodiversidad ha emitido un primer informe que recoge algunas iniciativas al respecto. El primer informe para la reforma a la ley de minería. En ese informe ya se habla de prohibir la minería en bosques protectores. Aquí vuelvo y repito, hay que hacer una gran diferenciación entre lo que es una área protegida y un bosque protector. En los bosques protectores, hoy por hoy, hay una serie de actividades. Hay actividades agrícolas, hay actividades ganaderas, hay asentamientos humanos inclusive, ¿no? De tal manera que nosotros creemos que primero hay que respetar la norma magna de este país que se llama Constitución de la República. En la Constitución de la República se dice no a actividades mineras en áreas protegidas, en centros urbanos y en zonas intangibles. Pero si se quiere, a través de otras normas de menor jerarquía que la Constitución, ampliar estas prohibiciones, pues estamos ante una incertidumbre jurídica, ¿no? Si es que algo dice la Constitución y se quiere reformar la Constitución, pues se tiene que hacer desde la Constitución, no de leyes menores. Eso en cuanto a lo jurídico. Pero en cuanto ya a lo ambiental, ya a lo práctico, los bosques protectores son zonas, sí, de amortiguamiento en muchos casos, en donde hay otras actividades. Entonces, no se trata de decir no, se trata de decir hagámoslo bien, controlado, exigido, regulado, pero no prohibirlo. Y esto lo vemos en otros países, Fabricio. En otros países realmente áreas de bosques conviven perfectamente con una minería industrial, una minería bien hecha. Pero de alguna manera... para el siglo XXI
De alguna manera, María Eulalia, perdón que se interrumpa, pero de alguna manera, a ver, usted citó la Constitución y lo que entiendo que cita también la Corte Constitucional es la norma vinculada a la protección de los derechos a la naturaleza, que creo que esa viene a ser la discusión macro. ¿Pueden coexistir los derechos a la naturaleza con la actividad de la minería, María Eulalia? Por supuesto que sí, Fabricio, absolutamente. Nos han hecho creer que tenemos que escoger entre el oro y el agua, y eso no es cierto. En una minería industrial bien hecha de siglo XXI, moderna, tecnificada, no se tiene que escoger. Se puede tener una minería y los beneficios que de ella deriven, y una conservación al patrimonio natural. De hecho, en muchas zonas hemos visto que la minería se convierte en un aliado estratégico de la conservación. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se da alternativa de desarrollo. La gente no tiene que talar bosque primario para convertirlo en tierras agrícolas. ¿Por qué? Porque hay una alternativa de desarrollo. Entonces, es más, en el mismo país, en este país, hay compañías mineras que están trabajando de la mano de organizaciones de conservación internacionales, que son reconocidas en el mundo entero. ¿Para qué? Para hacer un camino conjunto, para hacer un camino en donde haya un monitoreo constante de cómo van las actividades, más allá, obviamente, de lo que dice la licencia y los planes de manejo ambientales, ¿no? Entonces hay muchísimo cuidado. Yo creo que aquí justamente usted ha tocado un tema neurálgico. No se trata de elegir, no se trata de decir o minería o naturaleza, no se trata de decir el oro o el agua, se trata de tener las dos cosas, y creo que como ciudadanos tenemos que tener eso en mente. Una minería ilegal, una minería mal hecha, antitécnica, antigua, tal vez en esos casos sí se puede pensar que hay que escoger entre lo uno o lo otro, pero no en un momento de siglo XXI donde además hay muestras que han conservado perfectamente bien sus patrimonios naturales, que tienen unos índices de bienestar humano muy elevados, y que todo eso ha venido de la mano del desarrollo de unas industrias mineras que han empujado sus economías. Estoy hablando, por ejemplo, de Canadá, de Australia, países también como Noruega, países escandinavos que han generado toda su economía en base a una matriz minera. María Eulalia, ¿de cuántas hectáreas concesionadas estamos hablando? La inversión realizada en esa zona. Y una pregunta adicional, luego de conocido este fallo, ¿ustedes tienen alguna posibilidad de acudir a alguna otra instancia o ejecutar alguna acción? Belkis, yo no podría hablar por el concesionario es parte de la Cámara de Minería. Obviamente ellos tienen todo el derecho de acudir a instancias internacionales si es que así lo decidieran, ¿no? Porque al fin y al cabo fue el Estado ecuatoriano el que les concesionó ese territorio en base a unas reglas, y ahora es el mismo Estado ecuatoriano el que cambia las reglas de ese juego. Entonces, no diciendo que no puedo yo pronunciarme sobre lo que vayan a hacer, solamente puntualizo que tienen el derecho de hacerlo. Las inversiones en minería, Belki, son a largo plazo, son un capital de riesgo y son millonarias. La minería industrial no funciona como la gran mayoría de industrias que pueden llegar ahora, establecer una planta, una fábrica, un campamento y sacar el día de mañana su producto. En la minería industrial los tiempos son larguísimos. Hoy por hoy tenemos 2 minas en producción, 2 minas industriales en producción, y esas minas les tomó 15, 18 años llegar a sacar el primer gramo de mineral a la venta. Antes de eso, ¿qué pasa? Pues se pasan varias fases, varias etapas. Cada una de esas etapas cumple con su propia licencia ambiental. Hay tiempos perentorios para hacerlo, y como le digo, son inversiones millonarias que además no solo van a la ejecución de la industria en sí. Dentro de esa inversión también hay inversiones de tipo social, ¿no? La minería es una actividad que se hace de la mano de las comunidades. No se puede pensar en hacer esta minería simplemente con una industria de punto, sino que va de la mano de las comunidades. Y justamente Río Magdalena
ha destinado a las comunidades de las áreas de influencia una serie de recursos para fortalecer temas de salud, temas de vialidad, temas de saneamiento, temas de emprendimiento dirigidos a mujeres cabezas de hogar que escasamente sobrevivían en una economía de subsistencia y que hoy son ya una asociación, ya venden sus productos, ya se movilizan inclusive por otros cantones de la provincia y por otras provincias del país vendiendo sus productos. De tal manera que la pérdida, Belkis, no es solamente para el proyecto o para el concesionario, la pérdida es para las comunidades de influencia y a largo plazo para el país también. María Eulalia, y con esto termino, le pregunto, las sentencias de la Corte Constitucional son de última y definitiva instancia, de cumplimiento obligatorio y son inapelables. ¿Qué va a pasar luego de esto? O sea, hay evidentemente un pronunciamiento de la Cámara de Minería, de los sectores productivos vinculados a este sector. Usted inició la entrevista señalando que lo que ha pasado no es grave, sino gravísimo. En consecuencia, ¿qué va a pasar, María Eulalia? ¿Qué va a pasar, Fabricio? No lo sabemos. La Corte tiene estos días un plazo para hacer una aclaración de esa sentencia. Las partes procesales han solicitado esa aclaración y la ley prevé que haya esta herramienta. Sin embargo, efectivamente es una sentencia de última instancia. Las partes procesales tienen el derecho de acudir a cortes internacionales si es que así lo decidieran, pero si es que eso sucede, creo que nos afecta a todos. No solamente se está negando la posibilidad de un desarrollo sostenible a través de esta industria, no solamente se está negando la posibilidad de todos esos empleos directos e indirectos que se generan, de los impuestos que se pagan, de los emprendimientos que se fomentan. No solamente se está negando eso, sino que cuando esto se convierta en un arbitraje internacional y el Ecuador tenga que tenga que indemnizar por no haber cumplido su palabra, ¿quiénes vamos a pagar esos montos? Usted y yo, y todos los amigos que nos escuchan a través de nuestros impuestos. Ya sucedió en el caso Perenco. El Estado ecuatoriano tuvo que desembolsar en plena crisis económica más de $400 millones de multas, justamente por un caso donde no se cumplieron las reglas del juego y donde hubo una incertidumbre jurídica enorme que devino en este tipo de contingencias. Entonces, creo que es algo que la Corte Constitucional también tiene que tomar en cuenta. Una cosa final a propósito de una inquietud que acabo de recibir. Sobre las concesiones mineras en el Chocó Andino, en Pichincha, parroquias del noroccidente de Quito. ¿Por qué en la Reserva de Biosfera del Ecuador se permite minería, nos dice un oyente, si se quiere promover la conservación? Me gustaría una respuesta suya para cerrar esta entrevista, María Eulalia. Gracias al oyente por esa pregunta. Hay distintos niveles de conservación en el ambiente. La Reserva de Biosfera y todo aquello que está en la Reserva de Biosfera sí permite actividades de tipo minera. Y es porque se prevé a través de la normativa ambiental, a través del otorgamiento de licencias ambientales y de planes de manejo ambiental, que esas actividades sean controladas. Cuando llega un proyecto minero, me estoy refiriendo a proyectos mineros industriales, formales, estandarizados, cuando se llega a un territorio, lo primero que se hace es un monitoreo de cómo está ese territorio. En ese monitoreo también hay un monitoreo biótico, es decir, se sabe con qué especies vegetales, animales cuenta ese territorio. Se hacen las actividades de manera que se minimice ese impacto y que además de ser minimizado, en su momento sea restablecido. La minería no es una actividad que dura ad eternum, es una minería que cumple fases. Una de esas fases es la operación. Una mina tiene punto de partida, pero también tiene una vida útil. Un día termina esa mina y en minería industrial la última de las etapas es justamente la de cierre de mina. Durante esa etapa lo que se busca es
dejar el territorio de la misma manera en la que fue entregado, de tal manera que es una actividad industrial sumamente controlada, sumamente estandarizada, que justamente permite aprovechar los recursos que tenemos en el subsuelo de una manera responsable, convertirla de empleo en bienestar, pero por supuesto dejar y conservar el ambiente tal como está. El verdadero enemigo, amigos, es la pobreza, es la minería ilegal o una minería antigua. No es la minería industrial. Esa es la que requiere de soporte, esa es la que requiere del apoyo para beneficio de todos los ecuatorianos, porque a la larga una industria así de fuerte genera una movilización, una dinamización en la economía que finalmente trae muchos beneficios. Correcto. Le quiero agradecer a María Eulalia Silva por su participación en este espacio. Gracias, María Eulalia, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. Buen día, Belvis. Muy amable. A María Eulalia Silva, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Minería, conversando aquí en A Primera Hora sobre la reacción del sector que representa en torno a la última resolución de la Corte Constitucional respecto del tema de los cedros en la provincia de Imbabura. Mañana tendremos, en cambio, una contraparte dentro de nuestro irrenunciable principio a la pluralidad y diversidad de voces. Mañana estará con nosotros el ingeniero agrónomo José Cueva, quien es vocero del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador, para tener obviamente la contraparte respecto de lo que acabamos de escuchar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.